La reforma que hizo Petro fue muy mala porque expropió las pensiones y está solo repartiendo una plata, pero yo sí le avalo, porque usted me dice, diga algo que estuvo bien, Chévere. que al menos le estén dando una plata a todos los viejitos. Eso Ok. es necesario. Yo lo que voy a proponer es que esa plata llegue a ser por lo menos equivalente entre un 50 y un 75% de un salario mínimo. Y esa va a ser la pensión mínima de cada colombiano. Bienvenidos al podcast de los ganadores, donde usted hackea y sabe qué es lo que tiene la gente exitosa, empresarios, creadores de contenido, políticos, personas del común que han logrado trascender en el tema espiritual y así sucesivamente. En esta nueva temporada, pues queremos traer a líderes que han logrado objetivos importantes para el país y para los ciudadanos en general. Y en un mundo ideal, este señor debería ser o seguir siendo nuestro ministro de Defensa. En un mundo ideal debería ser nuestro embajador ante los Estados Unidos para lograr excelentes relaciones. En un mundo ideal este señor debería ser de lejos el único candidato que debería tener este país como prioridad para las próximas elecciones. Y en un mundo ideal, el señor Juan Carlos Pinzón Bueno debería ser nuestro presidente. Bienvenido, hombre, Juan Carlos, aquí a su casa, la casa de los líderes. Ángel, con esa presentación ya quedé listo, entusiasmado, con ganas. Mejor dicho, dígame dónde hay que firmar para liderar. No, pues es que, mire, a cada quien lo que merece. Y sinceramente, yo no conocía a Juan Carlos, lo venía siguiendo. Para el común de la gente todavía no es alguien muy reconocido, pero cuando usted empieza a ver la hoja de vida de este señor, pues al final yo simplemente estoy transmitiendo algo que sensatamente, como decía Donald Trump, desde lo básico, desde la lógica, es algo que puede uno decir de alguien que ha hecho bien su trabajo. Bienvenido de nuevo, hermano. Pues Ángel, muchas gracias, muy generoso y con todo entusiasmo, ¿sabe? Yo me metí a esto con un objetivo fundamental, servirle al país, servirle a la gente. Toda esa experiencia que usted comenta que se tiene es para ponerla hoy al servicio de los dolores de Colombia. Colombia necesita alguien que proteja el país. Yo vengo a eso, a proteger la gente, los colombianos en todo el territorio, pero también vengo a ser el que enfrenta los problemas, enfrenta los dolores, enfrenta el tema de la salud, Claro. del empleo, en fin, a eso vinimos. Oiga, y todo el mundo se pregunta porque lo ve usted como una figura imponente, poderosa, inteligente, pero ¿cómo era Juan Carlos Pinzón en esa niñez? ¿Cómo era la vida de familia? ¿Cómo era la vida en su entorno familiar? O sea, ¿qué era el chico ñoño, el chico rudo, el pelado juguetón, era inquieto? Cuéntenos un poquito porque la gente normalmente no sabe eso de usted. No, yo siempre fui un niño juicioso, esa es la verdad. ¿Tiene pinta? Sí, yo siempre fui un niño juicioso, que hace caso, que le hace caso al papá, le hace caso a la mamá, en un hogar lleno de amor, lleno de afecto, también muy cerca de mis abuelos, siempre mis abuelos también generosos, queridos, en una vida familiar positiva, viviendo en los cuarteles militares en Colombia, Okay. esa parte muy linda porque era uno libre, montaba en bicicleta, iba y se subía hasta la torre de paracaidismo y se botaba de allá, Uy. se montaba uno a la telaraña de los militares ahí para hacer los ejercicios desde chiquito, gozando esa parte, pero un niño muy estudioso, muy lector, ¿sabe? Que yo leí mucho siempre. Y bueno, eso desde siempre me fue dando esa idea de, en mi tiempo le decíamos nerdo, Ajá. en su tiempo parece que le dicen ñoño. Ñoño. No, todavía se le dicen, le dicen niño rata. Uy, Hoy en día, qué fuerte. Pero rata, ¿y sí, por qué, son como pobre esas chino? personas ensimismadas que estudian, que guardan, que son juiciosos, que son un poquito retraídos, pero digamos que sí, el lenguaje cambia, pero es el mismo Me gusta significado. más el nerd que Es el nerd. otro. Oiga, Juan Carlos, luego llega, digamos que un poquito ya la adolescencia, donde muchos jóvenes nos volvemos un poco rebeldes. ¿Eso pasó en su caso o de verdad fue siempre como tan bien puesto? Yo creo que fui más juicioso que el promedio. Me imagino que todo muchacho que pasa por esa edad pues tiene sus cosas, como dicen. Y yo debí tener las mías. Habrá que preguntarle a mi papá, a mi mamá que algo debieron sufrir o incomodarse. Pero comparado pues con otros amigos y demás, yo más bien fui juicioso. eh, Me daba duro, por ejemplo, en la época de las fiestas de 15. ¿Para qué le voy a decir que no? Sí. Porque no sabía bailar. Entonces uno iba a la fiesta de 15 y hasta le gustaban unas niñas y todo, pero si no sabía bailar era... Entonces sufría en esas fiestas porque me tocaba ahí en una esquina, aburrido,
yo veía a todo el mundo gozando y yo decía, ¿y por qué yo no? En fin, pero al mismo tiempo tenía otras cosas. Me encantaba estudiar sobre la historia universal, Wow. sobre la geografía, la historia de las guerras, la historia del liderazgo. Entonces siempre vivía como muy informado, ilustrado en esos temas. ¿Eran sus materias favoritas de pronto en el colegio? Ciencias Sí, sí, me sociales. gustaban mucho las ciencias sociales y me iba muy bien en matemáticas. También Vea, pues. disfrutaba las matemáticas. Entonces era como una mezcla de cosas. Así como también muy rápido descubrí que no tenía mayor agilidad manual. Es decir, Ajá. todo lo que fuera coordinación, baile o coordinación, no Lo suyo mucho, no es el no arte. mucho. Uno tiene otras habilidades. La mía era esa, la de pensar, leer y demás. Ahí estando en el colegio, yo creo que tuve mi primera gran experiencia de liderazgo real, porque estábamos en un colegio, el Colegio Patria, donde en Patria. esa época prestábamos servicio militar en noveno, Décimo décimo y y once. 11. Y Los fines de semana les los tocaba fines de duro, ¿no? semana. Y cuando ya llegué a 11 era brigadier mayor de una compañía. Ok. Yo le voy a decir, no Ya hay había cosa liderazgo. más difícil en la vida que ser el monitor de sus compañeros o ser el comandante de sus propios amigos y compañeros, porque Claro. ahí se muestra el verdadero liderazgo, porque usted la gente no le va a hacer caso, usted lo ve y este man es igual que yo, Sí, es el ¿usted por qué le mismo. va a hacer Es caso? el que está al lado de mi Entonces le puesto. toca a uno mostrar es con el ejemplo, con la dedicación, entonces la gente dice, bueno, sí, no, este man es, y desde muy jovencito me tocó aprender esas deberes de liderazgo fundamentadas en el ejemplo y en el demostrar. Yo creo que estudiar en colegios de ese corte genera bastante impacto en temas de disciplina a los estudiantes, por más que usted sea un poco más tirado a ser desordenado o a ser rebelde, yo creo que ese tipo de colegios que cada día se pierde más, pero es importante de pronto que uno piense como padre en tener a sus hijos en un lugar como el Colegio Patria o como muchos colegios de corte que parece, pues no, no son de corte militar, sino que tienen unos principios cercanos al ejército. A mí una cosa que siempre me ha gustado mucho como formación es que la vivencia a partir de lo militar que viví, o de lo que usted dice, de la vida basada en disciplina y Ajá. en deberes, es que ahí ya uno metido, digamos, en la fila, uno no es mejor que nadie ni más que nadie y no importa si usted tiene ingresos más altos, ingresos más bajos, es uno más. Y a todos nos toca por igual, cumplirle el horario, cumplir la hora de la comida, hacer las cosas que toca hacer. Y yo creo que eso es bueno para la sociedad, donde uno no es diferenciado por lo que tiene, sino es uno más donde es lo que todo el mundo es. Y Uy, yo creo que eso es bueno para las sociedades. Por eso yo siempre he sido un defensor del valor del servicio militar en general para toda la sociedad, o de un servicio institucional, social, donde la gente se dé cuenta que somos parte de una sociedad, que somos parte de un grupo y que ahí todos somos iguales, tenemos deberes y que si nos cuidamos entre todos nos va mejor. Porque cuando alguno se pone de vivo y saca ventaja, pierde el grupo. pierde el grupo. Entonces ahí eso es importante también. Yo no creo, digamos, sino en que somos seres individuales, se lo digo por principio filosófico, cristiano, Ujú. incluso la misma evaluación aristotélica de lo que eso significa, pero en últimas, sí somos seres sociales, somos seres individuales, pero somos sociales. Y si queremos que una sociedad le vaya bien, cada individualidad tiene que conceder parte de esa individualidad para sumar en equipo. Por eso es que es importante que haya ley, que haya orden, que haya reglas Claro. y que si las cumplimos nos va bien a todos. Y si no las cumplimos debe haber una consecuencia para bien del resto. Ese es el juego, No, es un tema de fondo. muy, muy importante decirlo, porque a veces no lo decimos. Oiga, luego llega usted a la Javeriana a estudiar ya sus estudios superiores. ¿Cómo fue ese mundo de la universidad, ya de tener que convivir con chicas, con gente de distintos tipos de pensamientos, ya diferente de un colegio militar? ¿Cómo fue esa experiencia ya en la universidad? Fue muy bonita y fue muy grata en todo sentido. Yo, volviendo a lo anterior, siempre pensé que iba a ser militar y al final no fui y entré a la Ujú. universidad. Entonces para mí fue como descubrir un mundo nuevo, como salir del gueto en el que había estado toda la Sí, vida y entrar a un mundo donde la gente es libre, donde la gente opina, piensa, hay de múltiples ideologías, de múltiples puntos de vista. Yo eso lo valoré mucho. Eh, si bien es cierto, yo, una cosa que quería mucho de mi colegio es que mi colegio, si bien es cierto, era de familias militares,
allí había gente, hijo de todos los grados, desde los hijos de los generales hasta los de los sargentos, hasta los de los personas que sirven, todos Claro. somos iguales y yo creo que eso sirve en la vida. Y ya en la universidad era la diversidad, Claro. porque ya no era la diversidad social, sino la diversidad de ideología, De ideología. de pensamiento, de sentimiento, etcétera. El mundo, digamos, libre, y eso me pareció muy importante y también considero que es algo que le conviene a toda persona en la vida, es poder estar integrado entendiendo que hay tanta diversidad, tantos puntos de vista y que hay que respetarnos como una condición esencial para poder estar tranquilos, incluso para que cada quien desarrolle libremente lo que mejor quiera hacer porque se siente cómodo en hacerlo. Y ahí es donde también siento ese deber de defender la libertad Claro. y la democracia como unas herramientas ideales, en el sentido de que la gente es la que decide y cada quien hace lo que mejor le parece, respetando a los demás. Respetando a los demás. ¿En qué momento usted en esa juventud empezó a ver de pronto algún referente en temas políticos, ese liderazgo? O sea, ¿quién le tocó a usted que digo, hombre, me gusta esto que hace esta persona o cómo desenvuelve o cómo hace que el país se vea de cierta u otra forma mejor? Yo ya tal vez venía muy inspirado desde muy jovencito por la lectura. Ok. Entonces yo siempre leí mucho sobre los grandes líderes de la historia. ¿Y quién le tocó en esa, que usted diga un líder, no sé, en esa época, no sé, más o menos usted, me imagino que es del 70 y algo, entonces... Año 71. ¿No? 71, imagínese. Diciembre del 71. Ok, no le notan, Juan. No le notan. Pero entonces, en ese momento, ¿qué liderazgo le puede haber llamado a la historia o qué pasó o qué estaba actualmente? No, siempre como leí tanta historia, pues tengo muchos referentes ahí sí como se dice, desde siempre, digamos, de gente que hizo la diferencia, que construyó naciones, que lideró y, digamos, le dio prosperidad a sus países. Ya, digamos, entrando uno como en el siglo XX, indudablemente, yo creo que un tipo como Franklin Delano Roosevelt o como Eisenhower fueron tipos diferenciales. Roosevelt porque fue un tipo que condujo su país hacia una guerra en medio de que era un hombre de pensamiento social y hizo mucho por la seguridad social de la gente. Eisenhower porque fue un gran general en la guerra, pero luego fue el presidente visionario que convirtió un país victorioso en una potencia y le creó la infraestructura y todo esto. Entonces son dos tipos interesantísimos. Pero un tipo como Churchill que tuvo su país a puertas de ser borrado y le pones berraquera, conocimiento y determinación y sacan adelante ese país. Pero luego hay tipos muy interesantes como Lee Kuan Yew en Singapur, que básicamente coge uno de los países más pobres y los volvió a los más ricos absolutamente pobre y lo convierte en el gran país de Asia, una ciudad-estado que he tenido la oportunidad de visitarla, es una cosa impresionante. Y pues ese son el tipo de ejemplos que siempre me inspiraron. En Colombia, en mis lecturas siempre llego y me encuentro como referente a Alberto Lleras Camargo. Yo creo que fue un estadista, un hombre que pensó siempre más en el país que incluso en los partidos. Y yo creo que ese es el tema. Y estamos en ese momento. Estamos en un momento donde importa más Colombia y la patria que el interés partidista o el interés ideológico. Y yo soy muy formado en eso, porque al final, si me dicen, oye, ¿cuál es su formación? La de un patriota. Colombia primero. Digamos, el país primero. Y hagamos todos cosas para que el que avance sea el país. Y si avanza el país, ¿quiénes somos? Pues todos. Entonces es una cosa positiva. Entonces, bueno, eso lo voy así. Ya en la universidad, porque usted me preguntó, sí recuerdo que empecé a ver recién graduado al gobernador de Antioquia a la época, un señor que yo no conocía. Y ese gobernador me gustaba porque se veía serio, con carácter, trabajaba, producía. Y ya un día empecé a ver ya como candidato presidencial y todos sabemos que fue un gran presidente, que es el presidente Álvaro Uribe Vélez, y lo vi con mucha solidez. Él venía de ser una especie de anónimo en el tema centralista, es decir, en el interior del país. Yo recuerdo no reconocer mucho a Álvaro Uribe Vélez. En aquella época de pronto era muy visible Horacio Serpa, bueno, veníamos de Andrés Pastrana, estos mismos, Noemí Sanín, bueno, habían muchos candidatos, pero Álvaro Uribe era como alguien que apareció por ahí de la nada, que en realidad, aunque sí venía de haber sido alcalde, de haber sido director de Aerocivil, de que había venido a ser un buen gobernador, no teníamos un referente
a nivel centralista, digamos que a nivel nacional. ¿Usted estaba ahí en la universidad o ya se había dejado seducir por la política? Eh, pues uno cuando lo vi a él, yo creo que estaba todavía en la universidad porque era gobernador de Antioquia, era como Claro, en esa época que lo vi. Ya cuando él se convierte en presidente y demás, ya es una época donde yo ya estoy graduado hasta de título y maestría de la de la primera, pues. maestría, en la Entonces ya Javeriana. en la Javeriana. Entonces ya estoy ahí. Pero tal vez el punto es que la política no me era natural, yo no vengo de familia política. Ujú. Ahora, por ejemplo, veo muchos de los colegas que están de candidatos, todos son hijo de político, Sobrinos. sobrino de político, O han trabajado en o mucho eran tiempo ahí. políticos, sí, o son algunos hijos hasta empresarios o manejados por empresarios. No, no es mi caso, mi caso, yo soy una persona que vengo de clase media, Ujú. familia militar, mi mamá más una familia más campesina, más de origen popular, que también trabajaron incluso en lo militar, pero en empresas, en fin, gente muy común y corriente. Y yo soy tal vez el primero de todos ellos que realmente se interesa por participar en la política. Eh, Primero, realmente soy un tecnócrata. Yo ingreso es al temas del Ministerio de Hacienda como tecnócrata. Vea, pues, Luego trabajo en el Banco Mundial, en temas del Ministerio de Defensa como el viceministro de la Estrategia y Planeación, pura tecnocracia. Y luego ministro, pero sin haber estado en lo político. Yo realmente entro a la política en el año 2016, 17, ujú, cuando en el 16 se firman los acuerdos de La Habana y yo empiezo a tener ya unas diferencias de fondo y en ese momento digo hay que corregir el rumbo y el país no puede seguir por este camino y decido, la única forma es que entre a la política. Y pensé que en el 18 iba a ser presidente, porque estaba muy conocedor del país, muy preparado, sabía lo que había que hacer. Bueno, la historia está escrita, no fui el presidente, pero también digo, qué pesar que no fui, qué porque pesar sabía que lo que no. había que corregir en ese momento. Pasó un tiempo, estos 8 años, donde ya no me metí en nada. Fui un año embajador en Estados Unidos, nuevamente por petición del presidente Duque en un momento muy difícil. Y luego he estado más bien en el sector privado, presidente Pro Bogotá, como consultor internacional, profesor en una universidad en el exterior, conferencista, etcétera, miembro de juntas directivas, pero no había estado en lo político. Pero cuando veo otra vez a Colombia y digo, mire, realmente tuve razón cuando vi que esos acuerdos de La Habana iban a llevar al país a un desastre, un enredo, no se corrigió el rumbo, llegó el COVID y todo se empeoró, llegó el gobierno actual, pero realmente nos están llevando al abismo. Sí. Estamos en la peor crisis en seguridad en 30 años, en relaciones con Estados Unidos en 100 años, en salud en 40 años, en inversión en 25 años, en deuda pública en 40 años, en energía puede haber un apagón en el 27. O sea, si no ponemos toda esta experiencia que en la vida acumulé para liderar el país, para ponérsela al servicio del país, me temo que pueda llegar otra vez un gobernante que no esté preparado y que en lugar de corregir el rumbo nos meta en un caos peor. Por eso me meto a esto y digo, aquí estoy Colombia, listo a servirles, listo a trabajar, listo a liderar, a tomar acción. Antes que se entre en eso, me gustaría que la gente lo conociera desde el punto de vista humano y es, por ejemplo, usted, que pues el podcast se llama Follow the Leader, de liderazgo. ¿Cómo es liderar a una tropa, a las fuerzas especiales Uh -huh. de tanto del ejército, de la naval, de la policía, fuerza aérea, en un momento tan especial de Colombia en el que estábamos en esa transición con el que usted mismo acaba de decir que tuvo diferencias, pero cómo, para que la gente lo entienda un poquito, cuál es ese grado de responsabilidad y cómo enfrentar frente a un proceso que me imagino que en algún momento lo querían como no sea tan agresivo? ¿Cómo es manejar eso desde lo humano? Pues primero con mucha firmeza en Mm, términos del carácter y de los objetivos y de la claridad de que cualquier decisión que uno tome no puede ser para que uno esté contento, para ver si tiene que ver con lo que yo creo o no, sino qué le conviene al país. Y en eso hay que ser firme, contundente y así eh, exigir disciplina y exigir compromiso a partir de la firmeza. Pero por el otro lado apunta a amor. mm. Amor por la gente, amor por la tropa, amor por el servicio, amor por el país, consideración, respeto.
es firmeza y amor. Esas dos palabras para mí son claves. Porque digamos que hay mucha gente, yo tengo, digamos que he podido estar muy cercano a muchas regiones y a muchas personas. Hubo alguien que sinceramente, después de que usted, en algunos de sus golpes contra la delincuencia, la gente de una región lloraba emocionada como que el país los había abandonado, como que en aquel entonces el gobierno, el Estado que llamamos, los habían abandonado, pero llegan ustedes con estos golpes contundentes contra los crímenes, como que les tocaba hacer lo que los criminales dijeran y se sintieron libres. ¿Alguna vez le tocó a este tipo de personas que le dijera gracias, ministro, por salvar nuestras vidas? ¿Cómo se toma eso? Porque usted habla del amor, pero me imagino que la emocionalidad que uno debe sentir de liberar a gente que no está presa, pero está encerrada en un conflicto. ¿Cómo es eso? No, mucho. Y mire, lo primero, nunca me he atribuido ni me voy a atribuir ningún golpe. El honor a los soldados y a los policías. Qué bueno. Ellos son. Uno es un acompañante de la historia, una persona que lidera y toma decisiones, pero el heroísmo, todo agradecimiento para ellos. Y yo tal vez lo que debo ser es y fui en su momento, como un transmisor de decisiones, un ejecutor, quien toma la decisión y al mismo tiempo quien recibe las gratitudes, pero para trasladárselas a ellos, que son los que hicieron. Y eso a mí me obsesiona. Y incluso alguna vez discutiendo con algunos de mi equipo que me decían, bueno, pero es que usted fue el que dio de baja al jefe de las FARC. Yo decía, yo no. Las fuerzas militares de Colombia, bueno. Ellos, gloriosos, yo los lideré bajo mi rol como ministro de Defensa. Y eso quiero que el país además lo sepa, porque yo sí quiero que en mi ejercicio como presidente, como líder, la gente tenga esa tranquilidad, que aquí vamos a trabajar es para ejercer el liderazgo, pero para reconocer y para trabajar con todo el mundo y que todo el mundo tenga su mérito como debe ser. Por el otro lado, sí la gente agradece. Eso sí le digo, en un país como Colombia, los dolores, el sometimiento al crimen que la gente tiene, sí hace sentir que cuando se dan golpes es como una liberación. Y sí lo sentí en muchos lugares de Colombia, le puedo decir por todo el país, en los distintos casos y delitos. Es que lo nota uno ahorita en campaña, como las señoras se le acercan, le piden ayuda, sí. Desesperadas, con lágrimas, doctor, ayúdenos, sálvenos, o sea, ese es el nivel. Lo que pasa es que en el interior o en las ciudades principales no lo notamos, pero sí en las regiones apartadas donde usted todavía hace presencia ya ahora desde otro ámbito. Pero yo noto cómo la gente se acerca y le dice, ayúdenos, doctor, Juan Carlos, todavía le dicen ministro, ¿verdad? Porque cuando usted estuvo ahí, ¿cómo es tratar con esa gente y cómo poderles dar como un mensaje de esperanza? Sí, hace unos días, entrando a un municipio en el sur del Meta, una señora apenas me vio, lloró y la abracé. Y cuando la abracé me dice al oído, libérenos, por favor, libérenos. Uf. Y dice uno, yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque están en todas partes, nos cobran por una gallina, por un pasajero, por una vaca, por un bulto, cualquier cosa, por un queso. Todo lo que hagamos nos toca dárselo a ellos. Y hay que hacer lo que ellos digan, y si no hacemos, nos persiguen, nos dan. Eso es muy doloroso, y eso pasa en las zonas rurales, pero también pasa en barrios. No, ya ha pasado en Bogotá, en sectores del sur, del noroccidente, donde un señor que tiene su restaurante, vienen, le cobran una vacuna. Expliquemos un poquito, la gente del común de pronto no lo entiende, o los que manejamos las redes sociales de cierta manera no nos damos cuenta. Pero, digamos, ¿cuál podría ser esa propuesta o cómo podríamos combatir eso en el momento después de pasar de un gobierno como este, que ha sido tan permisivo, que ha sido en esa búsqueda de esa paz total que llaman, que ya el cuento se volvió trivial? ¿Cómo poder ayudarle tanto a las personas de las regiones como a las personas de las ciudades y la inseguridad que se está viviendo? Desde su punto de vista, y si usted estuviera, y creo que puede tener esa posibilidad, ¿cómo poder avanzar con eso? ¿Qué podría hacer usted? Varias cosas. Lo primero es que el país siempre ha tenido retos de seguridad, pero en este tiempo hay un empoderamiento criminal. El criminal se siente fuerte y respaldado desde la casa de Nariño. Es el mundo al revés. El mundo al revés. Entonces, ¿qué pasa? No es el ciudadano el que se siente respaldado, no es el policía, no es el militar, no es el juez, es el criminal.
Y eso es un asunto muy grave para una sociedad. Por eso, a mi llegada a la presidencia, vamos a aplicar un plan que presenté hace unos días, que es el plan Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia sin miedo. Ese es nuestro plan. Y esto tiene 6 puntos, y uno de esos puntos es precisamente meternos duro a las zonas urbanas, intervenir los 50 puntos críticos de Colombia, crecer, por supuesto, el pie de fuerza de la policía, meterle a todas las capacidades militares y policiales en drones de vigilancia, inteligencia, Total. entrega de armas incluso, mayor disponibilidad básicamente a la reacción de lo que se necesita, aplicarles al criminal de barrio las tecnologías que le aplicamos a los capos para irnos por ellos y realmente desestabilizar esto. Pero al mismo tiempo, con una gran reforma a la justicia que incluso cree penas importantes. Yo he dicho, voy a plantear la cadena perpetua para violadores de niños, para feminicidios y para asesinos de miembros de las fuerzas militares y de policía. Ya llegó la hora de ponerle orden a Colombia y que la gente no sienta que no pasa nada. Vamos a hacer 4 megacárceles de 20.000 cupos cada una, celdas individuales, gente bajo régimen militar y obligados a trabajar. Se crea una Guardia Nacional Penitenciaria y se acaba la casa por cárcel para corruptos y para aquellos que básicamente permanentemente cometen delitos. Inclusive desde las cárceles. Por ejemplo, Eso se acaba. Se acaba y hay que pongo a las compañías de tecnología que bloqueen las señales de las cárceles. Total, Nunca más salida de señal de las es cárceles. que Juan Carlos, vea ¿Qué que pasó? yo antes de venir aquí al podcast me decían, hombre Ángel, por favor, dígale a él, todos sabemos quién es el jíbaro del barrio, todos sabemos quiénes son los que roban en las zonas, todos sabemos, y así sucesivamente empieza a pasar por todas las regiones. ¿Cómo poder juntarnos con esas personas que saben, juntar a la inteligencia, en este caso de a quien corresponda, y poder generar ese, digamos que ese impacto de verdad de inseguridad que nos tiene absolutamente, digamos que lo dice uno que vive en Bogotá, como será el que vive en el Cauca, o el que vive en el Chocó, o el que vive en Nariño, y que vive esto de una manera elevada en muchas potencias? ¿Cómo poder entender ese criminal que todos sabemos quién es y que a veces la policía o no puede o no tiene las herramientas? ¿Eso viene a través de una reforma o hay que hacer reforma? Hay que hacer reforma y hay que ponerse de acuerdo con las cortes. Y yo, esa es la primera acción que voy a tomar, sentarme con las altas cortes y decir, miren, armonicémonos con el país, porque nada sacamos con tener un país con Estado de Derechos donde la gente no los puede ejercer. Total. Dependiente del criminal. Y el criminal reincidente no le pasa nada. Mire, la historia de ese muchacho que asesinaron en Bogotá en video, que lo vimos todos por robarle un celular, cuando se fueron a mirar quién era el tipo que lo mató, tipo de 6 entradas a la cárcel. Tipo que es reincidente, nunca más. Y que sabe que no le puede pasar mayor cosa. No le va a pasar nada. Entonces esto se vuelve un deporte hasta que matan a alguien y ya después ¿qué? Eso no puede ser más. Ahora, así como yo creo en el puño de hierro contra el criminal, contra el que haga violencia, en una reforma de la justicia draconiana que le dé orden al país y que la gente sienta que puede respirar y que puede, digamos, tener quien los enfrente, no tengo duda que tenemos que hacer también una gran intervención social. Claro. Mire, a mí me ha dado mucho dolor que áreas que recuperamos en su tiempo, el Cauca y el Catatumbo, eso lo recuperamos a sangre y fuego. A partir de la pérdida de muchos soldados, de la sangre derramada de muchos hombres de las fuerzas militares y de policía, y a partir de golpes contundentes. Que piense que en el Cauca ahí dimos de baja al jefe máximo de las FARC, al de la columna móvil Jacobo Arenas, al del Frente Sexto, eso los limpiamos eso. Uno que le decían el Tigre, que a les gustan esos nombres raros, entonces también al tal Tigre se desmovilizó el ELN, levantamos toda esa gente. Nunca llegaron las vías terciarias. Nunca llegaron los proyectos productivos, nunca llegó la educación y en cambio sí se desmontó la seguridad. Sustituir lo que les tocaba hacer de pronto como cultivos ilícitos, como servirle a estos criminales, pues usted tiene razón, es llegarle allá con ideas, con herramientas. Sí hay que dar soluciones. Y en el caso del Catatumbo, mire, yo el Catatumbo, todo jefe que había, en el tiempo que yo fui ministro fue abatido, todos. El del Frente 33, el de la seguridad de Timochenko, el tal Megateo, el tal Negro Eliezer, todos esos tipos fuera. Se prometió la transversal del Catatumbo. Nunca se ha hecho. Yo tomé una decisión. Me llevé un batallón de ingenieros y ordené hacer la vía Tibula-Gabarra. Qué buena idea. Mientras yo estuve, se alcanzó a hacer 5 kilómetros. Wow. Hoy, 10 años después, que pasé por allá,
van al kilómetro 23 de 50. ¿Cómo es posible 10 años después no se terminó esa vía? Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil que la criminalidad vuelva y se tome estas regiones porque no hay otra alternativa. Entonces, todos estos temas de paz, porque el país algún día debe tener paz real, pero el uso del concepto de paz para fines políticos, lo que ha generado es la expansión criminal y la pérdida de libertad y paz de los ciudadanos y la pérdida de las regiones. Tenemos que recuperar esto, pero con la conciencia, que es puño y hierro, pero un corazón grande, comprometido, Sí, no brazo, pasar como locomotora por encima de los demás, sino pasar, limpiar, pero darle y resolver. Exactamente, listo. Llegó la hora de resolver. Oiga, Juan Carlos, hay mucha gente, yo soy políticamente incorrecto, pero me gustaría, y mucha gente sabía que venía aquí a hablar con usted y me decía, pregúntale a Juan Carlos porque está muy estigmatizado con el tema de que él hizo parte del gobierno de La Paz y es demasiado santista y él es el candidato y Santos está detrás y entonces también el otro dice que Uribe también está detrás. ¿Por qué decirle a la gente que usted tiene una forma de pensar independiente y que a pesar que respeta a muchas de las personas con las que trabajo, que me imagino, como todos lo hemos hecho en la vida, usted es una persona independiente a ellos? Yo no tengo jefes, yo soy una persona de mucho carácter. Tal carácter tengo que cuando he tenido diferencias con gente que así haya apreciado y así haya hecho una buena carrera, tomo distancia y digo las cosas. Y eso cuesta. Y a mí me ha costado políticamente. Porque entonces, desde el mundo de los amigos del presidente Santos, no, es que traicionó a Santos. Yo trabajé muy bien con él. Sí. Lo que no iba a traicionar era Colombia. Claro. Y cuando yo sentí que estaban dando beneficios a criminales y desmontando las capacidades de las Fuerzas Armadas, me opuse y manifesté eso. Y no estuve de acuerdo con que se parara la lucha contra el narcotráfico de manera específica porque dije el país se va a inundar de coca. Ya pasó. Ya pasó. Ya es historia, es una historia de hace 10 años y si bien es cierto, me fue muy bien trabajando en el Ministerio de Hacienda, cosa que agradezco, en el Ministerio de Defensa, que incluso el presidente Uribe por eso hizo presidente al presidente Santos, y luego los primeros años de trabajo en el Ministerio de Defensa fueron magníficos, los años de mayor número de golpes en la historia contra el terrorismo que me tocó liderar en ese gobierno, magnífico, pero luego se desviaron y tomaron otra posición y yo me mantuve en mi posición y lo manifesté. Pero siempre he sido un hombre independiente, de posiciones. Yo sí soy un patriota. Yo defenderé los valores y principios que ayuden a que el país avance. Por encima de los intereses políticos. Por encima de la conveniencia política, por encima de mantener unas amistades que al final, ¿qué saca uno con la amistad y el país hoy donde está? Y más bien quiero ser parte de la solución. Toda esa experiencia, todo ese conocimiento sobre Colombia, de todas las esquinas, debe servir para eso. Entonces, pueden contar en Pinzón como un presidente que no tiene jefes, que va a hablar con mucha gente, que va a integrar puntos de vista, que no es sordo, que quiere unir el país, pero que tiene el carácter, la autoridad y el mando suficiente para que el país marche. En economía, ¿qué vamos a hacer? Porque la gente lo ha sentido, digamos. Hay gente que dice, es que le subieron el mínimo, si ves que este presidente se está sirviendo, es que nunca antes le habíamos dado tanta dignidad, pero digamos que medidas reales que usted diga y que la gente del común pueda entenderlas, porque digamos que hay mucha gente que a la política, había un estudio que se hizo que los políticos y los influenciadores casi que estaban en el último escaño de credibilidad. ¿Cómo decirle a la gente, mire, estas son verdaderas medidas básicas, ya no entremos en la profundidad porque la gente de pronto es mucho más técnico, pero ¿cuáles pueden ser esas medidas para, hombre, que el país vuelva a ser próspero, que volvamos a esos índices elevados o que vayamos en ascenso, por lo menos estables y luego ascenso? Mire, lo primero es que el Estado está hoy manejado muy mal, se gasta mucho más de lo que se ingresa, con lo cual lo que se está haciendo es adquirir deuda. Yo digo, esto es como un tipo que se va de rumba con la tarjeta de crédito y la rumba arranca el viernes y empieza a gastar con esa tarjeta de crédito y la rumba está buena y sigue gastando. Cuando se despierta el martes, descubre que se gastó el sueldo del año completo. Se acabaron las rumbas. Toca pagar eso. O si no, se va para la pobreza extrema, porque no va a tener después ni con qué vivir, porque toca pagar las deudas. Claro. Eso es lo que nos hicieron. Nos metieron en endeudamiento, pero mejor dicho, de rumba de borracho. Es que pareciera que estamos gobernados por uno de esos, ¿no? Sí, eso es como que parece que es en así lo que es, estamos. así es. Entonces, es absolutamente una visible. Rumba de borracho, y ahora que lleguemos al gobierno,
Nos va a tocar a la gente seria y responsable decir, oiga, venga, toca pagar estas deudas, toca organizar esto. Hay que cortarle la grasa al Estado. El Estado hoy tiene gastos excesivos, corrupción excesiva, inaceptable, mejor dicho. Todo esto que está pasando hay que corregirlo. Hay que básicamente eliminar unos ministerios, eliminar unos puestos que básicamente hay gente que le pagan y ni siquiera va a trabajar, puros contratos que son para nada. Este gobierno está llenándolos de eso, que ya veía que el Ministerio del Trabajo acaban de contratar gente que no se necesitaba, más de 1.000 y algo de personas. Para hacer nada, simplemente para que van y voten el día de las elecciones. Total. Eso es infame porque lo tiene que pagar usted, colombiano que nos está viendo. ¿Sí? Para que él viva sabroso, usted paga. Claro. Entonces yo digo, ¿eso cómo es? Entonces, eso es lo primero. Pero lo segundo, un gran plan de promoción de inversión. Vamos a crear un estatuto de inversión para atraer inversión del mundo a temas como agroindustria, turismo, tecnología, minería sostenible, hidrocarburos, infraestructura, vías, aeropuertos, puertos y vivienda popular. 1.100.000 colombianos van a tener vivienda en los próximos 5 años. Familias, 1.100.000 familias, son 6 millones de colombianos que van a tener techo propio. ¿Cómo lo van a pagar? Con lo que pagan hoy de arriendo. Claro. 2, vamos a tener un gran fondo pensional, un fondo soberano para que a partir del 2030 haya pensión mínima garantizada para todo colombiano con nombre propio. ¿Cómo? Usando parte de las riquezas que nos genera la producción de petróleo, gas, carbón, oro, cobre, níquel. Todo eso, un pedazo de lo que eso se produce se mete en este fondo y este fondo garantiza que hay la plata para pagar esa pensión mínima para todo colombiano. Y en adición, ahí lo que vamos a hacer es invertir esa plata en infraestructura, en viviendas y también en tecnología futura para que el país traiga innovación. Vamos a meterle tecnología al gobierno. Hay que acabar un poco de trámites que ya se pueden hacer hoy en línea. Total. Que la gente no tenga que ir para sacar un pasaporte, moverse de ciudades a otras en el exterior. Le hablo a los colombianos que están en el exterior. Les toca muy duro. Tienen que tener una vida fácil, que la puedan hacer en sus teléfonos, en sus computadores y hacer sus trámites y demás. El gobierno tiene un poco de oficinas de trámite que son sobrecostos y al mismo tiempo cargas económicas y de esfuerzo para el ciudadano y para el pequeño empresario sobre todo. Es brutal. Entonces tenemos que bajar eso. Vamos a tener un gran fondo de garantías. Vamos a reformar el Fondo Nacional de Garantías para que haya garantías a 3 líneas concretamente. Crédito educativo garantizado por el gobierno para todo niño que se gradúe del colegio. Okay. Crédito básicamente garantizado por el gobierno para emprendedores. Y crédito garantizado por el gobierno para microempresarios. Y voy a poner el ejemplo típico. El señor de un puesto de cholados en un municipio cualquiera del Valle del Cauca, de cualquier lugar de Colombia. A él le toca acudir a un agiotista que le mete gota a gota. Dios mío. Y le quita el negocio si es que no lo mata. Es verdad. La gente necesita ese capitalito de trabajo y poder pagar ordenadamente, pero nadie les va a prestar si no hay una garantía de la nación. Entonces, esto va a tener un buen impacto. Entonces, yo creo que una Colombia donde se organizan las finanzas, primero se da seguridad, luego se organizan, en paralelo se organizan las finanzas, se crea un plan de inversión para atraer inversiones, millones de dólares de todo el mundo y crear nuevos empleos y mejorar los ingresos de la gente. Y con todo ese producido, básicamente tener pensión garantizada, pensión mínima garantizada para todo el mundo, tener 1.100.000 viviendas y tener estos créditos garantizados en educación, en emprendimiento, en microcrédito, ponen a marchar este país y la gente va a sentir la plata en el bolsillo. Un país que avanza, un país que progresa, un país donde vamos a respirar oxígeno fresco, aire fresco, buenas ideas. ¿Y cómo incentivar a todos estos jóvenes que se han ido en estos últimos 3 años, que desesperados porque no hay oportunidades y eso? Para ellos, ¿qué puede haber? Lo primero, que no se nos vayan más. Sí. Esa es mi primera tarea, que el niño colombiano, el joven colombiano sueñe con prosperar en Colombia y no se tenga que ir, pero se relacione con el mundo. Por eso tiene que haber segunda jornada escolar. Todo niño debe salir por lo menos pudiéndose comunicar en inglés. Sí, todo niño tiene que tener alguna base de digitalización porque el mundo se movió hacia eso. Y en ese sentido, eso nos da también la posibilidad de que la gente pueda hacer negocios con el mundo, pero sin irse de Colombia. Eso me parece importante. Pero también hay que apostarle a los nómadas digitales y a las nuevas economías.
Total. Hoy hay que pensar en el Bitcoin y en las criptomonedas como Como oportunidad. posibilidades. Hay que pensar también en toda la tokenización de los activos que están en el país, de modo que la gente, si tiene un carro, tokeniza el carro y eventualmente puede sacar parte de ese capital para usar cosas y obtener otros objetivos, que la vivienda, que la educación, que el estudio, que unas vacaciones. Hay que modernizar este país y también meterle más facilidades para que cada persona tenga un nuevo modelo de financiamiento. Hay que apoyar esas fintech, hay que jugar duro con eso y así. Oiga, y en salud, ¿cómo recuperar? Porque yo estoy lejos de pensar que éramos el mejor país en sistema de salud, pero íbamos relativamente bien, o yo como usuario notaba que antes habían mejores posibilidades. Digamos que cómo resarcir ese problema que se viene dando cuenta la gente del común, hasta las mismas personas que apoyaron a Petro hoy se están viendo afectadas con ese tema. ¿Cómo resarcir eso y volver a corregir el rumbo y corregir los errores del pasado? Pues mire, lo primero para darle tranquilidad a quienes nos están viendo, yo manejé un sistema de salud. Todos los candidatos, así como soy el único que manejó las Fuerzas Armadas, que Pues, luchó contra el terrorismo o que fue embajador en Estados Unidos y conoce esa relación, también soy el único que manejó un sistema de salud. El del sector defensa, que tiene 4 millones de usuarios en la sanidad militar y en la sanidad de la policía. Y no es fácil manejar el sistema de salud porque básicamente la plata que se le entrega a ese sistema no alcanza. Y no alcanza porque el plan de beneficios es más grande que lo que se puede pagar con ello, porque no hay contratos de largo plazo, porque hay tutelas que entonces hacen que toque gastar más con la misma plata. Entonces hay un déficit. Y fuera de eso, como no hay control del gasto, las EPS lo que hacen es glosan, es decir, ponen en duda cualquier factura que les entregan, suponiendo que hay corrupción o suponiendo que se están facturando servicios que no ocurrieron. Entonces esto es un caos. ¿Por qué les cuento esto a los colombianos? Esto es lo que vamos a entrar a resolver. Primero, yo voy a entrar a resolver el genocidio. Perdóname, pero que hay un genocidio. sí. El señor Petro y sus amigos, por razones ideológicas, le quitaron buena parte de la salud de los colombianos, enredaron el sistema, lo estallaron, no era perfecto. El sistema de salud no era perfecto. Ya les dije que teníamos todos los problemas que describí, pero eso se podía mejorar. Aquí lo que hicieron fue romper todo. Construir sobre lo Claro, construido y mejorar. mejorar. Aquí reventaron todo y ahora hay gente que no le entrega medicamentos y se está muriendo. Gente que llega a unas urgencias y no hay ni una sutura para ponerle una herida. Dios mío. Me dijo el otro día un director de una unidad de urgencias, me dijo, mire Juan Carlos, si aquí esta noche me llegan 3 infartados, puedo salvar uno. Uy, Dios mío. Porque no hay los implementos médicos. Es así de grave en lo que estamos. Pero si es que él mismo lo dijo, o sea, que se vaya a caer, es una El amenaza chuchuchú directa fue contra el básicamente sistema. un crimen lo que está pasando con el país. Porque las empresas al final y las EPS, bueno, todo eso hay que discutirlo y es grave que le hagan daño. Es que esto está traduciéndose directamente a la muerte del pueblo. El pueblo colombiano tiene hoy 10% más de personas fallecidas por enfermedades que se consideraban evitables a través de un tratamiento. Y esos tratamientos los acabaron. Es muy grave. Oiga, Entonces Juan, viene un plan de choque sí. para entregar medicamentos y hacer atención de especialistas con garantía de la nación por 18 meses a partir del 7 de agosto. Y luego viene en un ejercicio que vamos a hacer metiendo al personal de la salud. Hay que trabajar con los médicos, enfermeras, todo el personal administrativo. Ellos son los que saben de salud, con las EPS, con los que han prestado servicios para acordar el modelo que de una vez por todas dejamos como servicio de salud en Colombia, mejorando lo que hay y entendiendo que hay unas deudas que hay que pagar de largo plazo y dejando ya una cosa estabilizada, que deje de ser la salud un problema. La salud es dignidad humana. Uy, La salud total. no es un tema de política, ni de finanzas, ni de ideología, es servirle a ese ciudadano que el día que lo necesita. El cáncer no le pregunta a uno si usted es de derecha, Sí, izquierda o centro, por total. quién votó, si es de Millonarios, Santa Fe, América o Cali. Sí, total. Eso nada de eso preguntan las enfermedades. Somos humanos. Y esa fragilidad necesita esa atención en salud. Oiga, Juan Carlos, ¿cómo hablarle a las personas que, mire, no todo el que votó por Petro es petrista, no todo el que es de derecha es uribista, no todo el que es de extrema derecha le gusta un candidato específico? ¿Cómo hablarle a esas personas que de pronto lo ven a usted y dice, a mí me llama la atención, pero es que no sé? Es decir, al petrista e inclusive al petrista, la extrema izquierda que llaman, que son estos seguidores casi que no ven nada más que lo que les dicen sus líderes. ¿Cómo
prometerles o asegurarles que usted también va a gobernar para ellos si llega este 7 de agosto a empezar a ser el presidente, que no va a haber un sesgo y que simplemente, como lo acaba de decir usted, que es para todos, pero ¿cómo garantizarles a ellos que usted inclusive algo bueno habrá hecho Gustavo Petro, que yo desde mi percepción siento que muy poco o casi nada, pero que lo que algo haya funcionado de él se va a sostener, pero que al mismo tiempo va a haber garantías para ellos, y no solo para el centro, la centroderecha, la extrema derecha, y lo mismo para el de derecha, que considera que usted puede llegar a ser tibio, por lo que hizo parte de un proceso que como natural le tocó estar presente. ¿Cómo garantizarles a todos ellos? Varias cosas. Lo primero es que en el 2018 yo le planteaba al país la necesidad de hacer una reforma pensional, porque en Colombia solo se estaban pensionando o se pensionan el 30% de los colombianos, el 70% no. ¿Por qué las pensiones son tan importantes? Porque todos vamos para viejos. Y mucho joven dice, yo Eso no voy no a me cotizar, importa. yo ya veo que tengo que hacer lo que tengan que hacer para salir adelante, pero no. ¿Cierto? Todos llegamos a viejos y algún día ya no vamos a tener los ingresos laborales. Se necesita una platica para poder tener una vejez digna. Y ya como ser humano yo veo los viejitos, los adultos mayores, como se dice, y da mucho dolor y mucho pesar. Entonces necesitamos atender esa realidad, que es una realidad humana. Y a propósito, Colombia se está envejeciendo. El mundo está envejeciendo. El mundo está Tenemos que dejar resuelto esto ya en los próximos 4 años. La reforma que hizo Petro fue muy mala porque expropió las pensiones y está solo repartiendo una plata. Pero yo sí le avalo, porque usted me dice, diga algo que estuvo bien, Chévere. que al menos le estén dando una plata a todos los viejitos. Eso Ok. es necesario. Yo lo que voy a proponer es que esa plata llegue a ser por lo menos equivalente entre un 50 y un 75% de un salario mínimo. Y esa va a ser la pensión mínima de cada colombiano. Qué bueno, Pues vamos mejorar. a aumentar eso, claro. Mejorar. ¿Cómo? Un fondo soberano, que ya lo dije antes, se alimenta con la plata del producido de los minerales. De donde está el dinero que podemos sacar Y adelante. ahí lo metemos, Sí. lo invertimos y ahí va a estar ese fondo que le va a pagar las pensiones a los colombianos, además de lo que cada quien aporte. Ahí hay que formalizar a todo el mundo. Pero en lugar de hacer lo que dice la planilla, que no, que usted solo si aporta tiene que hacer la planilla y entonces tiene mínimo que cobrar un salario mínimo. Hombre, hay gente que se gana 500.000 pesitos. Yo prefiero que aporte 10.000 pesitos al mes, 5.000 pesitos, a que no aporte nada. Y ya con los recursos que ya he mencionado en ese fondo, pues le completamos y así todo el mundo aspira a una pensión, todo el mundo le aporta a la salud, todos juguemos y apostémosle a esto. Esa es la manera como yo veo hacer esto y ahí creo que en ese sentido de compromiso social, además porque yo no vengo de élites, yo soy un tipo común y corriente, sé y he estado en todos los lugares de dolor de Colombia, que eso le vendría muy bien al bolsillo de cada familia, de cada persona, de cada colombiano. Yo voy a ser un presidente que va a obrar en función de la patria primero, Colombia primero y todo lo demás después. Los partidos, los intereses políticos, los intereses burocráticos son secundarios frente al beneficio general. Creo en el bien común y por eso quiero integrar los distintos sectores para que trabajemos juntos. Inclusive si hay alguien de izquierda que haya hecho bien Pero- su trabajo, traerlo al gobierno. Pero por supuesto, es que mi gobierno no es para Los básicamente amigos. los amigos. Esto es un gobierno que tiene que tener la gente que pueda ayudar a avanzar. Yo quiero un diálogo social amplio donde todo el mundo participa, con unas líneas claras, orden y seguridad, porque no vamos a premiar nunca más a un bandido, a un matón, para que quede mejor que la gente. Eso no va a pasar en mi gobierno, de ninguna manera. Pero por el otro lado, comprometido con los dolores de la patria, comprometido con los dolores de cada persona. Es que el ciudadano hoy es muy jodido cuando usted no tiene para comer mañana y toca salir a ver qué consigue en el producido. Y entonces le dan que una bolsa de dulces, usted hoy vende y lo que vendió es para pagar la bolsa y se va para la casa después de haber trabajado todo un día Tiene y no razón. tiene con qué comer. Y hay unos niños ahí. Y hay gente que vive sin un baño, sin energía eléctrica. Sin agua. No saben qué es agua corriente. No, yo no puedo aceptar eso más en Colombia y esa tranquilidad sí se la quiero dar a los colombianos. Vamos a trabajar para eso. Claro, la forma de solucionar la pobreza es creando riqueza. No es expropiando a nada ni nadie. Total. Es expandiendo la riqueza. Y eso es a lo que vengo, expandir la riqueza, pero para que le llegue al que más lo necesita, al país,
Y claro que quiero unos emprendedores y unos empresarios que crean riqueza y que expanden su riqueza y que invierten en el país y que son más ricos porque invierten en el mundo. Eso es lo que el país necesita. Y crean más empleos y se la juegan más. Pero que lo que el país genere riqueza le llegue a esos colombianos. 17 millones en pobreza, 6 millones en pobreza extrema. Y vayamos sacando esta parte de la sociedad hacia arriba y enriqueciendo el país. Seré el presidente de todos los colombianos, los que votan por mí y los que no votan por mí, porque vengo a resolver sus problemas. Qué maravilla. Oiga, Juan Carlos, yo he visto algo desde que usted fue embajador y que alguna vez lo vi cercano al gobierno y llegar, y muy humano. Es decir, usted llega y saluda al celador, a la de los tintos, usted no solamente llega y saluda a los amigos, a los aliados, a las personas con las que trabaja, sino a todos. Lo veo a diario, las pocas veces que lo he podido ver por ahí, veo que usted también es así con las personas que son sus colaboradores. ¿Cómo no vivir jerarquizado después de haber tenido un esquema de seguridad por ser objetivo de los grupos criminales de este país, por haberlos golpeado tanto, que me imagino que eso no lo olvidan? ¿Cómo poner los pies en la tierra? ¿Cómo hace usted para volverse tan humano? Que he tenido la oportunidad de verlo de lejos. Yo no soy una persona lambona por naturaleza, simplemente noto y veo las señales y los detalles. ¿Y usted cómo hace para no jerarquizarse y sentirse allá, como lo es actualmente un candidato presidencial? Es tal vez tan lejano al más humilde de los colombianos. ¿Cómo hace usted para garantizar que usted siga teniendo los pies en la tierra? Lo mejor porque nunca olvido quién soy y de dónde vengo. Ok. Yo de verdad fui criado por una familia normal. Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá tenía un tarro de Saltinas Noel, tarro blanco con tapa naranja. Y ahí metíamos todas las monedas de la familia durante un mes, 2 meses. Cuando se completaba el tarro, mi papá cambiaba la plata y íbamos a comer en Melgar, me acuerdo yo, al PPC, Ya. al pollo, pizza y carne que llaman. Sí, sí, Ese sí. era, ese era el salidor. Entonces yo digo, yo vi todas estas cosas y he visto el esfuerzo y tengo esa claridad y también Un valoro ejemplo. mucho como persona que ha ejercido liderazgo. Yo le puedo decir algo, para lograr un gran golpe en la guerra o un gran logro en materia económica, detrás hay cientos, si no miles de personas. Uno siempre se acuerda desde el momento histórico. Oiga, alguien tuvo que hacerle el desayuno a esa persona para que pudiera ser importante ese día. Alguien tuvo que mirar el tema del aseo, alguien tuvo que poner la Mm. gasolina, alguien tuvo que básicamente preparar los implementos. La vida son procesos, entonces uno tiene que entender que todo el mundo tiene un rol y juega. Entonces cuando uno llega a un lugar y vamos a una comida, hombre, hay que agradecerle a la persona que la Sí, cocinó, eso a la persona que de alguna manera le está sirviendo y sirvió. que estamos Mm. comiendo, en fin, al señor que lo llevó uno al sitio hasta allí, el señor que está en la portería, que gracias a él tenemos seguridad y podemos ingresar. Todo el mundo tiene un rol. Y lo otro es algo que, dos lecciones, una de vida, yo creo que muy de mi mamá, que es el tema de la dignidad humana. Ella siempre dice, todo el mundo tiene dignidad. Todo ser humano tiene dignidad. Usted tiene que respetar la dignidad humana porque así uno no se dé cuenta, todo el mundo tiene su sentimiento. Y eso me parece que aplica en mi manera de entender las cosas. Y hay otra lección que me dejó fue mi abuelo. Mi abuelo, siendo yo muy muchachito, para los 12 años, había un partido de la Selección Colombia, yo me puse mi camiseta de la Selección Colombia, contento, como todo chino, pues encantado de hacerle fuerza. Entonces mi abuelo me pregunta algo así como más o menos, ¿qué hubo, mijo? Muy patriota, ¿no? Sí, abuelo, Colombia, no sé qué. Me dijo, le voy a decir una cosa para que nunca se le olvide. Colombia somos los colombianos, no es la selección, ni las montañas, ni los ríos, somos los colombianos. Así que si usted quiere Colombia, tiene que querer a los colombianos. Qué chévere. Y yo digo, tiene toda la razón. Y mi última lección de liderazgo me la dio fue mi papá. El día que me nombraron ministro de Defensa, mi papá fue como distante. Entonces yo lo pregunté, pero papá, usted que fue militar, mi papá me dijo, no, tranquilo. Tal vez él tenía preocupación de ver la responsabilidad tan grande que me daban siendo yo Claro, tan joven. claro, imagínese. Cuando de pronto ya llegamos a la escuela militar el día de mi posesión como ministro, una ceremonia hermosa, y antes de que llegara el presidente a la posesión, me cogió de un brazo, íbamos caminando por el campo de paradas y me dijo, oiga, nunca olvide, nuestras Fuerzas Armadas son así de grandes, nuestro ejército. Colombia es así de grande y usted es así de pequeño. Nunca se le olvide.
ponerse a la altura del ejército, de las Fuerzas Armadas, ponerse a la altura de Colombia y no llevar el país y a las Fuerzas Armadas a su tamaño. Eso para mí es una lección de vida que me deja muy claro cómo es que uno tiene el deber de actuar y liderar pensando en la gente, para la gente y poniéndose a la altura del servicio, que es lo que yo tengo que hacer hoy. Oye, podríamos hacer un documental con Juan Carlos Pinzón con varias temporadas. Oiga, quiero conocer varias cositas desde su punto de vista. ¿Cómo es usted como papá? Uf, esa es dura. Quisiera ser un mejor papá y hoy ya con los años he descubierto que debí ser un mejor papá. Pero no fui tan buen papá porque le dediqué el tiempo al servicio público en general y a pensar que la manera de aportarle a mi familia era trabajar duro. Entonces, cuando no estaba en el gobierno, sino en el sector privado, trabajaba el doble o el triple porque sentía que era la manera de acumular ahorro y de garantizarle una vida a mis hijos. Y por lo mismo fui un papá distante. Claro. Afortunadamente, mi señora Pili, que es, mejor dicho, la esposa ideal. 120 sobre 100, es chévere. Ideal, ha sido una mamá maravillosa. Y mis hijos son hijos de su mamá, afortunadamente. Claro. Y yo sé que también, por supuesto, que me entienden y que son muy generosos. Se deben sentir orgullosos también. Sí, yo creo que sí. Y obviamente uno se muere de amor por los hijos. No hay nada más importante al final para uno que ver a sus hijos bien. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a todas las familias. Queremos ver a nuestros niños bien, mejor que nosotros, o por lo menos contentos, tranquilos. Eso me lo ha enseñado mucho mi señora. Me dice, al final no importa lo que van a hacer, que sean felices. Y yo digo, sí, yo no era muy de entender eso. Hoy en día estoy comprendiendo que eso es lo importante, que la gente sea feliz, sobre todo que los hijos de uno sean felices. Que tengan paz, ¿sabes? A veces la felicidad es un poquito más efímera. Momentos felices, pero con paz. Eso lo aprendí fue en Finlandia. Venga, de hecho, esta anécdota rápido. Yo voy a Finlandia porque quiero conocer el modelo de educación, que es el mejor modelo de educación del mundo. Entonces voy, lo estudio, me reúno con todo el mundo. Pero lo otro porque Finlandia, según un trabajo que hace cada año Naciones Unidas con la Universidad de Oxford y Gallup, está definido como el país más feliz del mundo. 7 años seguidos. Entonces yo dije, yo tengo que entender por qué ese es el país más feliz del mundo. Oye, usted llega a Finlandia. Supuestamente nosotros éramos el segundo. Aquí va a oír la historia. Usted llega a Finlandia y entonces la gente no sonríe. Unas mujeres muy lindas, unos tipos muy bien plantados, pocas sonrisen. Y dice, pero ¿cómo así que llegué al país más feliz del mundo? Si esto, en el aeropuerto nadie sonríe, en los carros nadie sonríe, en el hotel tampoco. Y eso es lo primero que tiene que ver, es porque es un país que está frío todo el año. O sea, cuando sube la temperatura en verano, igual es frío. Es como Bogotá de noche. O sea, entonces me dice, claro, que van a sonreír. Entonces, al otro día me reuní con el economista más importante de ese país. Un hombre ya mayor, de unos 80 años, sabio. Entonces yo le dije, oiga, explíqueme por qué Finlandia es el país más feliz del mundo. Entonces él, un hombre humilde, me dice, no, eso son exageraciones. Eso es porque nos dicen, pero... Le dije, bueno, pero están los datos, ¿cuáles son? Me dijo, bueno, déjeme, le doy algunos. Entonces me dice, el primero, porque alcanzamos más de lo que pensábamos. Entonces es lo contrario de nosotros. Ellos tenían un potencial muy limitado y se pusieron a trabajar duro y entonces llegaron más lejos de lo que ellos mismos pensaban. Yo digo, ¿qué nos pasa en Colombia? Tenemos todo el potencial, todo, agua, riquezas, gente, geografía, biodiversidad, pero nunca llegamos a nuestro potencial. Entonces, mire, ese es un primer factor para ser feliz. Y luego me dijo, y somos felices al final porque nuestros hijos van a estar bien educados, si nos enfermamos vamos a tener una salud digna, tenemos todos un techo, si llegamos a viejos vamos a recibir un ingreso para vivir dignamente y cuando fallezcamos nuestros hijos van a estar bien. Entonces yo le dije, pero no sonríen. Me dijo, no, es que no somos alegres. ¿Qué es me dijo, eso de la alegría es de ustedes allá los del Caribe, me dice. Los latinos, nosotros somos felices. Miren lo interesante. Entonces yo quiero que Colombia sea alegre, pero llegue a ser feliz. Ok, buenísimo. Por eso es que veo esto con esta claridad. Oiga, ¿qué le duele del país que usted actualmente diga, hombre, me pesa mucho, le duele y le preocupa? No, me atormenta ver a la gente sometida a los criminales. Me atormenta ver que el país en ese sentido puede terminar siguiendo el pésimo ejemplo de otros países que ya hemos visto.
las Nicaraguas, los Venezuelas, las Cubas. ¿Por qué Colombia tiene que seguir ese camino cuando somos un país mucho más importante que esos? Lo digo sin ofender a nadie, pero tenemos todo para hacerlo. Entonces eso me atormenta. También últimamente me ha llamado mucho la atención ver que estamos en esta era de las redes sociales donde lo único que importa es básicamente una imagen. La imagen, es cierto. Y no un proceso y una idea. Entonces la gente le cree más a un meme que a una política pública. Y yo digo, que a un titular, que a un proceso. Sí, que a un proceso. Y resulta que la vida son procesos. Es que nada pasa porque uno haga un video. Total. ¿Sí me entienden? Entonces yo digo, este es lo que yo sí le digo a los colombianos, tenemos que trabajar y entiendan que, por ejemplo, en mi presidencia, si así lo quiere Dios, si así lo decide el pueblo colombiano, no va a haber milagros, vamos a trabajar durísimo con unos planes muy bien hechos en cada tema, vamos a avanzar, pero realmente es trabajando, es procesando las cosas, no es con varitas mágicas o poniendo cara de bravos. Yo digo, si la seguridad se acabara porque uno pega un grito, yo grito más duro que mucha gente, entonces ya habremos acabado con el problema. Entonces yo haría un video con un grito, hombre, eso no arregla eso. Que no, que es poner cara de fuerte. Bueno, de pronto hay unos tipos más fuertes que uno es más fuerte que muchos. ¿Y qué tiene que ver eso con resolver los problemas? Nada. Esto es un tema de procesos. ¿Qué lo ilusiona del país? Casi todo. Vea, pues. El momento político estratégico que vive el mundo, la geopolítica actual, es la oportunidad de Colombia. Porque resulta que llegó un momento donde los países pueden florecer a partir de lo que tienen. ¿Qué tiene Colombia? Lo que están demandando las potencias. Minerales críticos para todo lo que es digitalización, inteligencia artificial, computación cuántica, etc. Lo tenemos todo. Oro, cobre, níquel. Hay que poner esto a organizarse y meterse en esas cadenas de valor. 2, el mundo demanda alimentos. El país que puede ser el próximo megaproductor de alimentos del mundo es Colombia. 42 millones de hectáreas y solo usamos el 30%. Tenemos 60% de hectáreas para usar, pensando en cero hambre en Colombia, pero en usar esto para crear riqueza en el campo masiva a través de procesos industriales. Si somos lo que somos sin haber hecho lo que tenemos que hacer, imagínense, si hacemos las vías terciarias, si llevamos pistas aéreas a sitios críticos, incluso para que aterricen vuelos internacionales y haya turismo que llegue directamente de Europa, de Asia, de Estados Unidos. O sea, el potencial de Colombia es inagotable. 5% del agua dulce del planeta corre por las venas de los ríos colombianos. Es que la biodiversidad, tercer país más biodiverso del mundo, ¿qué significa? Que hay códigos de ADN que nos van a dar las respuestas de los próximos 20, 30 o 50 años sobre múltiples soluciones, en la medida en que la tecnología del genoma está avanzando. Yo le digo, lo que hay es que ponernos a trabajar y no tampoco andar viviendo en el futuro, no, hay que pararse en el presente para fijarse la meta en el futuro y llegar. Chévere. Pero sí podemos. Sí podemos. Ese mensaje yo sí se los dejo a todos los que nos ven y a todo nuestro país, colombianos. Podemos, pero tenemos que ponernos a hacer la tarea. Para cerrar, quiero preguntarle 1, 2 o 3 palabras o una frase acerca de distintos personajes. ¿Listo? Entonces, Donald Trump. Pues el líder del país más poderoso del mundo. Muy bien. Javier Milei. Un presidente economista determinado en sacar adelante un plan. Nayib Bukele. Un exalcalde que llegó a presidente y que le ha puesto orden a su país, y creo que eso está haciendo que el país avance. Vámonos con los de la consulta. Enrique Peñalosa. Un gran alcalde. El hombre nació para ser alcalde. Yo lo dejaría de alcalde de Bogotá para toda la vida y tendría esta ciudad volando. Paloma Valencia. Una senadora extraordinaria, gran mujer, gran persona y un gran ser humano. Luna. Un tipazo. David es un tipazo, toda la vida ha sido, además de ser un político importante, un hombre de posiciones, de carácter, pero es un gran ser humano. Se me escapa el nombre, el exministro de Finanzas, de Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas. Sí. Mauricio es uno de los grandes economistas de Colombia, de los grandes servidores públicos, ha sido ministro de todo, es un hombre con una experiencia increíble y es un hombre bueno, es un hombre serio. ¿Quién se me queda en la consulta? No, pues muchos. Juan Daniel Oviedo. Juan Daniel. Juan Daniel, un gran señor, un hombre que ve el mundo desde una óptica moderna, diferente, sí. Y yo valoro mucho cuando lo escucho, yo digo, qué interesante todo lo que él plantea y la forma como lo plantea. Está Vicky Dávila. Vicky Dávila es una mujer extraordinaria, la quiero mucho,
es una mujer valiente, es una buena persona y bueno, es una persona que desde un ámbito totalmente distinto quiere mostrarle al país una manera de servir y me alegra que ella esté en todo esto. Ahora vámonos afuera un poquito. Claudia López. Claudia es una persona muy preparada y yo creo que si ella fuera menos hostil y fuera más concentrada en sus capacidades reales, sería una persona que le podría servir mucho más al país. Sergio Fajardo. Pues un hombre de una gran carrera, a mí me parece que es un hombre íntegro y me parece que es un hombre decente. Abelardo Laspriella. No lo conozco mucho, sé que es un abogado y bueno, es una persona que quiere hoy servirle al país. Bienvenida a la gente que quiera servirle al país. Ojalá pueda aprender mucho sobre el país, conocerlo y conocer también mucho sobre los retos que tiene Colombia, porque no es solo decirlo, sino conocer de los temas. Iván Cepeda. Iván Cepeda sí tiene un día que explicarle al país cuáles son los nexos que tuvo con las FARC, porque hay muchas dudas, hay preguntas abiertas. Y yo creo que él, de verdad, si quiere conectar de una vez por todas con Colombia, debería ser franco, decir qué hay o qué es lo que no hay, pero esas preguntas siempre han quedado abiertas y yo digo, pues él ya que está en esto, sería bueno que le cuente a Colombia. ¿Por qué debe ganar usted la consulta, la gran consulta que muchos señalan de centro, centro izquierda, centro derecha? ¿Por qué debe ser usted, Juan Carlos? Porque soy la persona más preparada de todas las personas que se han presentado a la presidencia en temas de seguridad, el único que ha manejado las Fuerzas Armadas por muchos años, el que más golpes dio y el que sabe cómo proyectar esto. ¿Cómo será que ya tenemos el plan más importante que se haya presentado en la historia del país en materia de seguridad? Lo presentamos hace unos días, que es el plan Cero Tolerancia con el Crimen, Colombia sin Miedo. Ese es un tema que está ahí, es el primer dolor de los colombianos. Tengo experiencia, conozco todo el país, conozco el mundo y tengo planes muy determinados para, sin improvisar y pensando en los colombianos, no en la política ni en otros intereses, listo para enfrentar esas necesidades que tiene el país, porque yo vengo a servirle a los colombianos, a cada persona que siente una necesidad. Mi trabajo es servir desde el papel del gobierno para que el país avance. Y si Colombia le da la oportunidad, ¿qué promete como presidente que nunca va a defraudar? No prometo nada, pero me comprometo a trabajar sin descanso, a diseñar políticas públicas con toda claridad, a discutir estos temas con el país y a estar en los sitios donde nadie más va, donde hay problemas, ahí voy a estar. Voy a llevar el gobierno a las regiones, a los sitios donde los colombianos necesitan el gobierno. Yo soy admirador de Enrique Peñalosa a morir, me parece un tipazo, me parece increíble, un líder que necesita este país sostenerlo desde cualquier ámbito. No me disgusta Abelardo Lasprilla, creo que sería mi voto si nadie más tuviese la oportunidad, pero hoy me comprometo con usted, le digo que usted acaba de ganarse mi convicción de votante y voy a salir a defenderlo gratis. Muchas gracias por haber venido al podcast de los ganadores. Para terminar, ¿cómo imagina Colombia dentro de 5 años? Si usted llega. Dentro de 5 años Sí. El país ya estará creciendo 5% promedio al año, con lo cual en un periodo de 10 años duplicamos el ingreso per cápita, es decir, se duplica el ingreso de los colombianos. Habrán ya construidas 1.100.000 viviendas, el Fondo Soberano ya estará operando, ya existirá la garantía de pensión mínima y el país será considerado uno de los más importantes del mundo. En 20 años, oiga esto, Colombia hoy tiene ingreso per cápita, que es una medición económica, de $7.000 por persona más o menos, que es muy poquito. Es muy poquito. Muy poquito. Y mucha gente ni siquiera llega ahí. Eso es una medición de dividir la población por la producción total. Para el año 2046, si mis políticas funcionan como van a funcionar y ponemos a crecer la economía a ese 5% promedio, en el año 2046, que es una generación nomás a la vista, va a estar con un ingreso per cápita de $25.000. Wow. Esa es una Colombia donde ya no hay pobreza extrema, donde ya no hay pobreza como la conocemos hoy y donde hay una dinámica de una sociedad que se mueve hacia el enriquecimiento, la calidad de vida, el progreso, y es una Colombia segura y en paz. Maravilloso. Pues ustedes ya saben, vean,
Si usted quiere convencer a un familiar, un amigo, muéstrele este podcast, que conozca a Juan Carlos Pinzón Bueno, que no es simplemente un politiquero o alguien en que ya la gente perdió, que tiene la experiencia, tiene la certeza. Muéstrele este podcast, muéstrele distintos puntos para que la gente lo conozca. Eso es importante. Un líder que ha construido país, que sigue siendo un patriota, que se le nota la efervescencia por la patria, y eso es muy importante. Compartan, dejen compartir pendejadas en redes sociales, compartan contenido de valor. Follow the Leader es un podcast para que emulemos y tengamos como ejemplo a estos grandes personajes. No se les olvide suscribirse, es importante que se suscriban. Ya saben que tenemos el curso de monetización digital para que usted, por tan solo $40, usted aprenda a hacer dinero con redes sociales. Si usted es panadero, microempresario, si es modelo, si es actor, futbolista o profesional, es una oportunidad técnicamente. 10 módulos, menos de 3 horas, está a través de Hotmart. Acá les dejo la página para que vayan, aprendan a hacer dinero con redes sociales. Este canal ya hace dinero. Así que comparta, suscríbase y los veo con un próximo invitado aquí a la casa de los líderes. Follow the Leader.